Buenas noches a todos. Si nos escuchan y nos ven correctamente, les agradezco que nos avisen. Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Muchas Perfecto. gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que están conectados. Mi nombre es Jair Filipiak, soy el secretario general del Instituto Universitario Francisco de Asís. Agradecemos inmensamente a cada uno de ustedes que se ha interesado y se ha inscrito en en esto que más un curso pretende ser un conversatorio en una etapa tan delicada de nuestro país, sobre una introducción a a las ciencias políticas y a todo lo que tiene que ver con cómo hemos llegado a lo que somos hoy en nuestro mundo occidental principalmente. Eh, Cabe destacar, por supuesto, nos acompaña y quien va a ser el responsable de este curso, quien está sentado aquí al lado mío, a mi izquierda, Hugo Fernández Feingold, el profesor conocido tal vez por todos ustedes, porque bueno, fue vicepresidente de la República, embajador en los Estados Unidos de Norteamérica representando a Uruguay, también fue ministro de Trabajo, y también académicamente tiene una trayectoria importante. Él ha sido profesor en UDELAR, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ha sido profesor también en universidades en Estados Unidos, donde también se ha formado. Y aparte es un gran conocedor, bueno, fue decano de la Universidad de Costa Rica y es un gran conocedor. Él después podrá corregir un poco mejor el currículum. Pero un gran conocedor de la historia de las ideas y del mundo de de la política. Es muy importante tener en cuenta que esta actividad es una actividad académica que solo pretende hacer un análisis, una introducción de lo que tiene que ver con el mundo de la gestión, de la administración, de la política, del gobierno, eh, sin ninguna intención proselitista ni político-partidaria. Por el contrario, se van a dar diferentes visiones, se va a hablar de diferentes maneras. Esto es un ámbito académico, por eso ha sido, eh, eh, digamos, el sustento que tenemos es del Universitario Francisco de Asís, la Unidad de Ciencias Políticas, y esto queda claro desde el principio, y quiero también aclarar, antes de darle también a nuestro presidente de UNIFA, Martín Marzano, la palabra, aclarar que va a ser bienvenida en cualquier momento la intervención de cualquiera de uno de ustedes para hacer preguntas, para cuestionar, para dar su opinión, siempre, por supuesto, como corresponde, en el marco del respeto a las ideas del otro, pero desde la mirada, lo que tiene que ver con la institución, esto es una actividad 100% académica. ¿Ah? Eso es importante que quede claro. Lo ideal, si ustedes quieren hacer alguna consulta o participar, es que levanten la mano, ahí donde ustedes tienen reacciones, abajo en el medio de la pantalla. Si hacen clic ahí, lo primero que les aparece es la opción de levantar la mano. Eso va a hacer que nosotros, que somos los administradores, los veamos en el orden que levantaron las manos y podamos ir dándole la palabra. Lo que no quita que si en la conversación justifica que en la dinámica haya que hablar, pueden hablar sin levantar las manos. Hugo me dio permiso para que... Ahí vemos que Martín Marzano levantó y bajó la mano. Así que básicamente eso es lo importante. Simplemente esto de levantar la mano es por un orden, pero si en algún momento les parece pertinente, como decía Mafalda, no hay nada que me moleste más que me hablen mientras estoy interrumpiendo. Así que si en algún momento ustedes tienen que quieren hacer algún comentario, va a ser más que bienvenido.
Antes de dejarlos con Hugo Fernández Feingold, licenciado Martín Marzano, que es el presidente del Consejo Directivo de UNIFA, también va a saludarnos y a decir unas palabras. Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Jair. Y bueno, y muchas gracias a ustedes que están del otro lado de la pantalla en este mundo tan tecnológico que nos ha tocado vivir. Fíjense qué suerte tenemos hoy de estar en distintos lugares del país y estarnos encontrando con la misma capacidad y con la misma eficiencia que si estuviéramos todos juntos. Yo voy a ser muy breve, pero tengo la obligación en calidad de autoridad del Instituto Universitario Francisco de Asís, hacer algunos comentarios, ¿verdad? Para nosotros es un momento histórico. En el día de hoy es un día histórico para nosotros. Nuestra universidad es la primera universidad que se creó fuera de los límites de Montevideo en la historia del Uruguay. Nuestro proyecto comenzó hace más de 30 años, en el año 1993, en el departamento de Maldonado. Pocos años después consolidamos un proyecto y lo presentamos al Ministerio de Educación y Cultura. Y 5 años después de evaluación fuimos transformados en el primer instituto universitario privado creado en el departamento de Maldonado y también creado fuera de los límites de Montevideo. En realidad, consecuentemente, somos pioneros en este esfuerzo de procurar la expansión de la educación y particularmente la educación superior. Y decía que este es un día histórico porque nosotros comenzamos con 12 alumnos. Con 12 alumnos, y ustedes podrán imaginar, 30 años atrás, plantearse la posibilidad de tener una universidad en el interior del país diferente a la grandiosa Universidad de la República y a la valiosísima Universidad de la República, era sin lugar a dudas una completa herejía. Y así nos trataron como herejes, pero así nosotros logramos entender que esa resistencia era la resistencia inicial que se produce cuando hay actos disruptivos, cuando hay acciones que de alguna manera desafían el status quo y procuran generar cambios en ese status. Es así que nosotros hoy estamos absolutamente consolidados, somos una universidad, un instituto universitario privado que tiene próximo a los 500 estudiantes, concentrado en 2 facultades, una facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento y una facultad de Ciencias Empresariales y Económicas. Y quería contarles que este episodio que hoy estamos viviendo, de la apertura de una nueva unidad académica, esta es una unidad vinculada a las ciencias políticas, comienza de la misma manera que comenzaron las otras unidades académicas que hoy se han transformado en facultades, y por lo pronto la Facultad de Ciencias Empresariales hoy ya tiene una carrera de contador, una licenciatura en Administración de Empresas, una licenciatura en Turismo, una licenciatura en marketing a unas horas de ser reconocida y a la brevedad, antes de que termine el año, ya tendríamos incluso la primera maestría. Y surgimos así, surgimos sin crear inicialmente una carrera, sino que lo hicimos sencillamente abrazando el conocimiento. Nuestra primera actividad en la facultad, en lo que fuera luego la Facultad de Ciencias Empresariales, fue un curso de contabilidad, de operador contable, dirigido a gente que naturalmente no tenía el bachillerato, pero que necesitaba de esa formación y ese conocimiento para trabajar en el mercado de trabajo en el departamento de Maldonado. Lo mismo sucedió en el ámbito de la psicología. En el año 92, un grupo de personas, 30 personas, vinieron al instituto en el que en ese momento operábamos, que era un colegio, un conocido colegio, el Colegio Habilitado Hermanas de Capuchina, y nos manifestaron su deseo de estudiar psicología. Y todo lo que pudimos hacer fue ofrecerles un curso de introducción a la psicología, que lo dicté personalmente, durante todo un año. Y les dije, bueno, veamos cuántos de estos 30 estudiantes terminan el primer año para ver qué podemos hacer el año que viene. Terminaron los 30 estudiantes y en marzo del año siguiente, el año 94, se presentaron formalmente para que nosotros diseñáramos el plan de psicología que finalmente se terminó creando, aprobando, y bueno, hoy significa tener una facultad con más de 200 egresados. Hace muy poquito tuvimos la oportunidad también de estar creando una facultad
vinculada a las ciencias de la salud. Concretamente, hace 5 años comenzamos a desarrollar actividades en el mundo de la enfermería y nuestro primer curso fue un curso pequeño de 4 meses de auxiliar de servicios, ayudante de cocina y tisanería. Poquito tiempo después logramos armar un segundo curso de 2 años, que es el curso de auxiliar de enfermería integral, y hoy, este año, ya estamos desarrollando la primera licenciatura en enfermería, y seguramente a la brevedad tendremos la posibilidad de desarrollar un posgrado. Consecuentemente, hoy estamos iniciando esta actividad en el mundo de las ciencias sociales y las ciencias políticas, y yo, sin lugar a dudas, tengo la expectativa de que en el correr de los próximos tiempos tengamos una cátedra de esta dimensión, para que, por qué no decirlo, nos podamos permitir la posibilidad no solamente de programas introductorios como el que hoy comenzamos a compartir, sino experiencias más complejas y podamos llegar a diploma o eventualmente a tecnicaturas y, por qué no decirlo, alguna licenciatura en la ciencia social. Ese es nuestro objetivo. El objetivo es que ustedes nos ayuden a construir esta propuesta que ahora Hugo la va a comentar de manera particular, y por lo cual les decía de alguna manera al principio que este es un día histórico y son ustedes realmente los primeros alumnos de este espacio de ciencias políticas. Quiero cerrar mis palabras diciendo que le estoy especialmente agradecido a Yair, que nos ha acompañado en este proceso de armado de esta propuesta y el armado de todo lo logístico y tecnológico que requiere este curso que comenzamos hoy, pero muy especialmente quiero agradecerte a ti, Hugo, persona a quien conozco hace más de 40 años, y la verdad tengo que confesar que te resististe bastante a nuestra invitación de acompañarnos, y bueno, insistimos, pero no por la amistad que nos une, sino esencialmente por la convicción de que nosotros acá, teniéndote en Maldonado, no nos podemos permitir el lujo de evitar compartir contigo tus conocimientos, tus experiencias y tu capacidad de reflexión en estos temas tan importantes, en un país que se va desarrollando día a día con la participación de todos los partidos y que requiere del mejor conocimiento de todos los temas y el mejor análisis de todos nosotros. Así que les agradezco a Yair, a Hugo, y bueno, y les agradezco especialmente a ustedes. Acá veo algunos queridos amigos, como es Eduardo Rapetti, que está por allí, Jorge Curcio, Freddy Zanelli, bueno, la propia Analía Barrientos, y algunas otras personas que no conocemos, pero bueno, tendremos la posibilidad de conocernos a la brevedad. Así que les doy una formal bienvenida, y profesor Hugo Fernández Fáingulo, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Martín. No es cierto que me haya resistido, sino que simplemente me pareció enorme el desafío de la UNIFA de fortalecer esta área de educación permanente en las ciencias sociales en un periodo electoral donde vamos a hablar de política sin hablar de elecciones, o por lo menos dejando una sesión para que en la Corte Electoral, la gente de la Corte Electoral nos cuente un par de cosas sobre su historia, plebiscito del año 80 y el destino de la discusión sobre el voto electrónico versus el voto en papel. Pero es lo único que vamos a hacer de corte electoral o de elecciones. Lo demás, lo que pretendemos es realmente juntar lo grueso de una experiencia política de muchos años con una formación académica de hace muchísimos años, que incluso se materializa en el desafío de volver a trabajar, de volver a escribir, de tratar de juntar las dos experiencias, la académica y la política práctica, no solo porque de golpe me dieron ganas de volver a escribir, sino porque además tengo algunas tareas pendientes, tengo una tesis para terminar y tiempo suficiente para hacerlo, cosa que voy a hacer, comprometo ante todos ustedes. Bueno, la verdad es que el planteamiento que le hicimos a Martín fue
Yo personalmente no tengo ganas de hacer un curso de introducción a la ciencia política. Lo que tengo ganas de hacer es un conversatorio con gente interesada en el tema, que pueda hacer sus aportes, que traiga experiencias provenientes de distintos ámbitos de la vida y que de alguna forma nos permita palpitar la política como algo que en el Uruguay por lo menos todos vivimos con una experiencia diaria y con algunas novedades. Conversatorio, repito, que va a tener una aproximación sistemática a los temas fundamentales de la política, pero que pretende sobre todo constituir un ámbito ameno de conversación, de información, eh, con toda la participación que podamos conseguir de parte de ustedes, eh, y el compromiso no solo de compartir este par de horas semanales, sino además de establecer comunicaciones, consultas, sugerencias, recomendaciones, eh, y poder manejarlo, yo le diría, hasta en un esquema peripatético, o sea, en la conversación informal y en el intercambio diario cotidiano, eh, absolutamente respetuoso, con la mayor intención de neutralidad en materia docente. Aquí no vamos a estar hablando, como decía Martín, a favor ni en contra de nadie, de ningún partido. Vamos a estar hablando de conceptos políticos centrales, fundamentalmente para el Uruguay, pero que a medida que empezamos a caminar un poco, descubrimos que se trata de elementos constantes en los países cuyas democracias se han desarrollado en las últimas décadas. Yo quiero empezar por comentarles que programamos esta conversación en 6 eventos que llamamos talleres, de los cuales van a tener ahora en pantalla una muy breve descripción. Primero, vamos a ver, me peleé con Martín porque yo no quiero tampoco hacer una historia de las ideas, lo que nos llevaría un par de años, pero sí la identificación, yo diría, de 3 grandes conjuntos ideológicos que en realidad son intemporales. Desde que el hombre se reúne en sociedad, esos conjuntos están presentes. El primero, entonces, una introducción a la historia de las ideas, lo que nos lleva a trabajar sobre el concepto o sobre el núcleo de la generación del pensamiento liberal, eh, sobre todo durante el periodo de la Ilustración, aunque tiene antecedentes, eh, la gestación del pensamiento liberal y su evolución hasta, yo le diría, nuestros días, como fundamento de la organización democrática de las sociedades y como uno de los polos ideológicos que han tironeado al mundo desde la Carta Magna en el año 1215 hasta hoy. Un segundo núcleo ideológico en el marxismo y el marxismo-leninismo, y un tercer núcleo ideológico en aquellos países que escogieron combinar elementos filosóficos y prácticos del liberalismo con elementos filosóficos y prácticos del socialismo. La idea del pensamiento liberal
como origen de la democracia no es nuevo. Cuando hace aproximadamente 20 años estaba de moda discutir a favor y en contra de lo que en aquel momento se denominaba el neoliberalismo, de golpe nos plantamos y dijimos, pero perdón, yo soy filosóficamente liberal, no tengo por qué escaparme ni esconderme frente a la discusión sobre el liberalismo económico, sobre el liberalismo filosófico, sobre el liberalismo político. Yo soy filosóficamente liberal, lo que nos lleva al primer, entre comillas, gran descubrimiento. La filosofía es el origen de todo pensamiento político, que tampoco es autónomo. Pensamiento político que se nutre de la filosofía, que se nutre de la antropología, que se nutre de las ciencias sociales en general. Les doy un ejemplo. Resulta que los primeros pensadores liberales de la Ilustración, John Locke y otros autores que vamos a estar viendo, tienen como origen de su pensamiento un, lo que denominan un examen del estado de naturaleza o del ser humano. Empiezan por ver cómo conciben al ser humano y a partir de la forma en que conciben al ser humano, conciben el tipo de pacto entre seres humanos que da lugar al surgimiento de los sistemas políticos. Por ejemplo, John Locke habla del ser humano como alguien bueno, generoso, dispuesto a convivir, a contribuir, a colaborar, lo que da lugar en su pensamiento a la necesidad de que el ser humano construya su pacto social desde la libertad individual. Luego viene toda una serie de autores que vamos a estar examinando por encima, como para captar sus ideas principales, pero uno de los autores siguientes a John Locke es Hobbes. Y Hobbes lo que dice es lo contrario. El ser humano es eminentemente malo, peleador, no quiere la paz, quiere aprovecharse de lo que pueda conseguir de los demás y de la naturaleza. Y en consecuencia, para no matarse, para sobrevivir como especie, el ser humano necesita entregar su libertad, que le es innata, al Estado y generar ese superestado que él denominó el Leviatán, es decir, el Estado que utiliza la donación colectiva de las libertades sumadas del grupo humano para ejercer un gobierno absoluto, absolutista, es decir, capaz de tomar todas las decisiones necesarias a su vista para que los seres humanos progresen. Pero dentro de ese mismo periodo del iluminismo, en general, yo les diría que prevalece el concepto de que toda organización humana, de que todo grupo humano termina desarrollando o bien de manera espontánea o bien de manera estudiada filosóficamente un pacto de convivencia, un pacto social, un contrato entre los individuos que permite que todos los individuos progresen.
Esto se ve en principio, por eso hablaba de la contribución de los antropólogos, desde los pueblos migrantes, desde los pueblos este, con desplazamiento geográfico regular, hasta los pueblos asentados con agricultura y costumbres que evolucionan. La existencia de un pacto que primero tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la propiedad. Es decir, un pacto social, un contrato social, escrito o no escrito, pero que se va construyendo a partir de costumbres que han probado ser satisfactorias para ese grupo humano y que en el caso del Uruguay, por ejemplo, termina, yo diría, por el pasaje de las instrucciones de Artigas, las instrucciones del año 13, el, su pensamiento con respecto a la distribución de tierras y termina en la Constitución y las sucesivas constituciones y reformas constitucionales, que son nuestro pacto social. Hay una huella liberal en el pacto social del Uruguay, como la hay en la Revolución de los Estados Unidos, que es previa a la Revolución Francesa, como la hay en el desarrollo, yo le diría, democrático de Occidente, pero también, y tal vez no con el mismo origen liberal, sino con orígenes más parecidos al pensamiento de Hobbes, en Oriente. O sea, cuando uno mira 6.000 años de historia de la China, uno va descubriendo un sistema que se genera, un pacto social que se genera a partir del dominio de un territorio que planteaba desafíos muy particulares para la supervivencia y una población cuyo crecimiento requería de reglas muy estrictas para la supervivencia, para conseguir la producción regular de alimentos suficientes para todos los habitantes. Entonces, ese iluminismo de Occidente, que entre los siglos XV y XVIII plantea la necesidad de que exista un pacto social, un contrato social, es el mismo que comienza en Occidente con la construcción progresiva del Estado liberal, o sea, sociedades cuya base y fundamento es la combinación y ejercicio de la libertad de los individuos, que en un segundo momento de la libertad de los individuos pasa a considerar la igualdad de los individuos. O sea, los individuos son libres, para ser libres necesitan ser iguales, y para ser iguales necesitan un conjunto de normas que habiliten la actividad económica, social y las relaciones políticas entre ellos, de manera que garanticen la continuidad de la sociedad que están construyendo. Entonces, nuestra idea es, en un primer taller, poder examinar los fundamentos de la filosofía liberal y cómo la filosofía liberal fue moldeando
nuestros estados, y fundamentalmente el uruguayo. También el otro polo, que es el del marxismo-leninismo, el marxismo como filosofía y como teoría económica, complementado por el marxismo-leninismo o el leninismo, que fue el que hizo caer el imperio zarista y habilitó la construcción de la Unión Soviética, que dura desde 1917 hasta el año 1985, cuando Gorbachev empezó con la perestroika, que culmina simbólicamente con la caída del muro de Berlín en 1989. Ahora, resulta que entre esos dos polos, el polo liberal y el polo marxista, muchos países construyeron lo que hoy es común en Europa, que es un polo intermedio. Estados liberales, organizaciones gubernamentales con instituciones liberales y con conceptos y principios extraídos del socialismo, no solo en materia de organización social, sino fundamentalmente en lo que tiene que ver con la organización, yo le diría, de la convivencia. Entre estos países tenemos la Francia de Mitterrand, tenemos la tradición histórica de los países nórdicos, tenemos la evolución de la monarquía británica y el desarrollo de su gobierno parlamentario. O sea, el mundo planteó dos polos y luego los aproximó. Nuestro primer taller lo que pretende es explorar los principios que dieron lugar al Estado liberal, a las sociedades con un contrato liberal, las sociedades que optaron por la interpretación histórica del materialismo y a las cuales Lenin agregó una práctica política del Partido Comunista para avanzar hacia la constitución de sociedades con otra base y otros fundamentos, y las sociedades intermedias. Eso va a ser nuestro primer taller. El segundo taller lo planteamos como forma de gobierno. ¿Cuáles son las formas de gobierno? Y allí quiero decir que vamos a trabajar en tres ejes. El primer eje, el de, yo le diría, los gobiernos de base democrática y los gobiernos de base autocrática, donde no necesariamente estamos hablando del polo del marxismo, sino que estamos fundamentando el análisis de ambos enfoques desde el punto de vista de la forma en que se organiza y las bases en las que se fundamenta el gobierno. La autocracia si ustedes quieren, la democracia. El segundo eje tiene que ver con la organización del gobierno, donde tenemos, por un lado, en los gobiernos autocráticos, cuyo fundamento en general es el de la fuerza, el de control, el de alguna manera, la conducción económica que va desde las rígidas reglas de estados marxistas hasta la cleptocracia, como puede ser el caso de algunos estados latinoamericanos.
Pero el tercer eje de este segundo taller es un eje relativamente reciente que surge con la sistematización de la reflexión sobre la organización de la sociedad civil. Los primeros antecedentes de este último eje, segundo taller, son los del fascismo. El fascismo que planteaba la sociedad como una colmena, como un conjunto de corporaciones, y el gobierno como el ámbito en el cual ese conjunto de corporaciones negociaba o debía negociar el destino de la sociedad. Ese corporativismo ha dado lugar en los tiempos más recientes al manejo de lo que ahora se denominan colectivos, que van mucho más allá de las antiguas corporaciones. Si ustedes van a Bruselas, se van a encontrar en la Gran Plaza la sede que desde hace 500 años tiene el Sindicato de los Carpinteros, con su sistema estamentario de aprendices de primera, de aprendices de segunda, de carpinteros y de maestros carpinteros. Las corporaciones modernas y los colectivos modernos, mucho más allá de organizarse en función del trabajo, como se organizaron históricamente, o aún del capital, el trabajo y otros intereses, como se organizaron durante la época de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial en Italia, sino que se organizaron a partir del concepto anglosajón de grupos de interés y la forma en que los grupos de interés se intercalan e interceden en la defensa de sus intereses con el sistema político. Entonces, el segundo taller va a examinar autocracias, democracias, va a examinar también, yo le diría, el concepto moderno de colectivos y grupos de interés. Y va a examinar sobre todo las formas de gobierno. Yo hace un rato mencioné la Carta Magna de 1215 en Inglaterra. Y la anécdota alrededor de la Carta Magna es que en esa época el rey era Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León se va a la Sexta Cruzada y deja en su lugar a su hermano, Juan, después denominado Juan sin tierra. Resulta que cuando Ricardo Corazón de León se va a las cruzadas, la sociedad inglesa de los territorios administrados por Ricardo Corazón de León, porque había otros reinos, tenía operando los estamentos de la época, que consistían en la distribución de tierras entre lo que ellos denominaban varones en esa época, a quienes el rey les cobraba impuestos y que ellos a su vez cobraban impuestos de la gente que trabajaba la tierra, a cambio de vivir y trabajar la tierra. Resulta que en determinado momento Juan sin tierra empezó a cobrar impuestos excesivos y empezó a requerir ejércitos cada vez más grandes para poder administrar el territorio de su reino, defenderse de otros reinos y defenderse de los ataques de los cuales muchos de ustedes seguramente vieron de parte de los pueblos nórdicos que invadían
la isla de lo que después fue Inglaterra, Gran Bretaña, para apoderarse de territorios y para saquear. Entonces, hubo un momento en que los varones sintieron que Juan Sin Tierra no podía continuar exigiendo el pago de impuestos sin que los varones pudiesen opinar sobre para qué se reclamaba el pago de impuestos y cuánto se reclamaba del pago de impuestos y cómo se vinculaba esto con el tipo de riqueza que generaban las tierras que le habían sido concedidas por la corona. Bueno, la anécdota termina en que se levantan los varones, eh, se niegan a pagar impuestos y obligan a Juan, al rey Juan Sin Tierra, a sentarse con ellos a discutir. Y a partir de allí, es digamos, el primer hecho registrado en el cual se produce un contrato entre los varones y el rey que establece que no puede haber impuestos sin representación. A partir de esa historia, y sobre todo en Inglaterra, se desarrolla un gobierno que es fundamentalmente de representación, que pasó de la antigua representación de los varones a una representación que hoy es la representación de distritos electorales uninominales. O sea, digamos, circunscripciones, cada una de las cuales elige un representante. Ese representante se integra al Parlamento y el Poder Ejecutivo, el presidente, que no existe, el primer ministro, que es quien los regímenes parlamentarios sustituye al presidente, es elegido por el partido que tiene más diputados elegidos en distritos uninominales. Ese es el régimen parlamentario. En las formas de gobierno vamos a estudiar el régimen parlamentario y también el régimen presidencial. Uno de cuyos extremos es el presidente de los Estados Unidos, que fue concebido en la Constitución norteamericana como el sustituto del monarca, solo que electo y no hereditario, y los distintos presidencialismos, hasta el presidencialismo atenuado que tenemos en Uruguay, donde el presidente no puede hacer lo que quiera, sino que el Parlamento tiene la posibilidad de decir, presidente, no estoy de acuerdo, y veto, y rechazo tal proyecto de ley o tal decisión presidencial. El presidente, a su vez, puede vetar una ley aprobada por el Parlamento, pero el Parlamento puede levantar ese veto en la medida que reúna una mayoría especial. Por lo cual el presidencialismo del Uruguay es considerado un presidencialismo atenuado. Tal vez el colmo de la atenuación lo tenemos del otro lado del Río de la Plata, donde puede haber aquí decretos de necesidad y urgencia que le cedan funciones legislativas al presidente de la República en algunas circunstancias, que en los últimos 20 años en Argentina se ha usado cientos de veces. Ha habido cientos de circunstancias que hicieron que el Parlamento le votase, o el Congreso le votase al presidente de la República decreto de necesidad y urgencia, permitiéndole legislar en asuntos que son constitucionalmente del Poder Legislativo. Bueno, ese sería nuestro taller sobre forma de gobierno. El tercero de los talleres pretende meterse en la calidad de la gestión. Es decir, hoy
los países democráticos que se someten a procesos electorales regulares y limpios tienen que convencer al electorado sobre la buena o mala calidad de la gestión del gobierno que termina y formular la promesa de una buena calidad de gestión para el gobierno que se va a iniciar. La calidad de la gestión tiene que ver con la eficacia de las políticas públicas. Y este taller, la idea que tiene es dedicarse a examinar qué es lo que hace eficaz una política pública, qué es lo que hace eficaz la gestión de una política pública y qué es lo que hace que la participación, el reconocimiento de la necesidad de dialogar, de la necesidad de incluir no solo porciones, pedazos de la sociedad, sino también los grupos de interés, es lo que asegura y garantiza una parte de la calidad de la gestión. La otra, obviamente, tiene que ver con la calidad de las iniciativas. Vamos a examinar políticas públicas exitosas y vamos a examinar políticas públicas fracasadas, sin referencia a gobiernos, sino a políticas públicas que en algún momento tuvieron mayorías parlamentarias suficientes para funcionar y que a partir de determinado momento demostraron no ser lo suficientemente eficaces para lograr los objetivos que se habían propuesto. Pasaríamos después al siguiente taller, que es el de comunicación, donde yo he tenido siempre la idea de que la comunicación política en sus orígenes en el Uruguay es responsable de la calidad de democracia que hemos desarrollado por lo menos durante el siglo XX. Fíjense ustedes que la primera forma de comunicación del Uruguay, sobre todo el Uruguay urbano, se da a partir de la ocupación del territorio. Una ocupación del territorio que se produce con lo que se denominó en su momento clubes políticos o escuelas ciudadanas, escuelas de formación cívica, y que se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta los comités de base que aún hoy perduran, pero que a principios del siglo XX eran, yo digo, cumplían dos funciones fundamentales. Primero, reconocían el liderazgo de vecinos, con nombre y apellido. Y en segundo lugar, constituían diría, la forma de sociabilidad natural, porque a los clubes políticos iban las señoras a conversar y tejer, los hombres a jugar a las cartas, cada tanto tiempo traían un diputado y le hacían preguntas, el dirigente político actuaba como intermediario entre el barrio y el gobierno. Fíjense que don Tomás Berreta, que es elegido presidente en 1947, me tocó vivir en un departamento debajo de quien había sido su secretario. Y su secretario me dice, nosotros no teníamos presupuesto, teníamos planillas. Las planillas eran el instrumento de gobierno porque incluían no solo la designación de funcionarios públicos, sino también la designación de los gastos que iba a hacer el Estado. No se olviden que en el Uruguay la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se crea con la Constitución del 66. Hasta esa época se gobernaba con planillas
Y el club político, desde comienzos del siglo XX hasta el año 66, era un intermediario fundamental que reunía las virtudes de canalizar la sociabilidad típica de un club de bochas, hasta las relaciones del ciudadano con el Estado, la comunicación con los legisladores y la intermediación con el Poder Ejecutivo. Así fue el origen de la comunicación política con la ocupación del territorio. En este momento estamos hablando de una comunicación política que desde principios del siglo XXI se ha ido concentrando más y más en el mundo de las redes sociales, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero hoy, por ejemplo, es inimaginable una campaña electoral o una comunicación política sin la comunicación virtual de del Twitter, del Facebook, del Instagram y de las distintas plataformas a través de las cuales la gente se reúne como nos estamos reuniendo nosotros. Disculpe, no en forma presencial, sino a través de plataformas digitales que permiten ese milagro. El tema de la forma de comunicación a través de las plataformas digitales ha conducido también a todo el fenómeno de la construcción de algoritmos que permite utilizar los medios digitales para identificar preferencias de consumo de los ciudadanos, preferencias políticas de los ciudadanos, y que permiten predecir desde comportamientos hasta eventuales preferencias, y a partir de allí construir mensajes que lleguen al potencial electorado simplemente mediante un posteo de 130 caracteres o a partir, no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, a mí varias veces, llamados telefónicos grabados anunciando componentes de un programa político de los partidos que están compitiendo en este momento. Pero de la ocupación del territorio a través de clubes hasta el diseño de algoritmos que permitan predecir comportamientos políticos y predecir a quién dirigir los mensajes políticos sin conocerlos, sino simplemente a través del uso de las plataformas. Ese es el arco de transformación de la comunicación política de los últimos 100 años. Con franqueza, creo que es uno de los fenómenos más fascinantes, y creo que vale la pena que no solo lo analicemos desde el punto de vista técnico, sino que también veamos cómo operó fundamentalmente o principalmente en las campañas electorales de Trump y de Milley, porque ninguna de las dos campañas electorales se organizó. En el caso de Trump se organiza hoy de nuevo desde las nuevas herramientas de comunicación que se están utilizando para transmitir mensajes, para transmitir prejuicios, para transmitir prevenciones, para recaudar dinero
y, desgraciadamente, para generar noticias falsas. Hoy hay un editorial de hace 3 o 4 días del New York Times que dice que el trabajo más pesado de las campañas políticas norteamericanas de este año ha sido el de desarmar las fake news y los relatos. Aquí hay, si ustedes quieren, también una conexión con la filosofía espontánea de Gramsci, y estaremos examinando cómo la influencia gramsciana ha influido en la construcción de relatos, no solo en el Uruguay, sino en otros países, y de qué manera estos relatos afectan las campañas electorales y el ejercicio de la función de gobernador. Pero bueno, dejamos para seguir trabajando eso en el taller correspondiente. Un segundito, Hugo. Como ya estamos a 1 hora, antes de seguir, ¿qué les parece si nos tomamos un pequeño break de 5 minutos nada más? Para que puedan estirar las piernas, ir a servirse un café nuevo. No se desconecten, sigan aquí conectados y en 5 minutos seguimos con el desarrollo de Hugo de los siguientes talleres. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, Tomamos muchas gracias. 5 Sí, minutitos. muchas gracias. En 5 minutos volvemos. 5 minutos. Gracias. Entendido.
Bueno, vamos Empezamos a retornando. volver. Empezamos a volver. Exactamente, vamos retornando. Muchas gracias. Ahí está, gracias. Bueno, nos quedan un par de talleres que son muy breves en su presentación. Y después prepárense, porque estoy seguro que no estuvieron de acuerdo conmigo en muchas cosas. Y me gustaría que podamos discutirlas en este conversatorio. De eso se trata, es un conversatorio. Bueno, nuestro quinto taller en realidad es un taller especial que va a durar un solo día y que tiene que ver con la Corte Electoral. Yo me sentí obligado a tener una sesión sobre la Corte Electoral uruguaya, porque este año cumplió 100 años. Y aunque no nos demos cuenta, yo creo que los 100 años de la Corte Electoral han sido un pilar fundamental en la construcción de la democracia uruguaya. Y hay dos temas que quiero conversar con la Corte Electoral y que podamos conversar todos. El primero, el tema, la discusión del voto electrónico y del voto de papel. Yo sé que el Uruguay es uno de los poquísimos países del mundo que no ha implementado el voto electrónico. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el voto electrónico. Creo que una de las razones por las cuales la Corte Electoral y el voto uruguayo ha sido siempre respetado es porque no caímos en la tentación en la que, por ejemplo, cayeron nuestros vecinos argentinos en la última, o nuestros coterráneos venezolanos con un sistema absolutamente inviolable, entre comillas, que para ser violado lo único que necesitó fue que alguien agarrar un micrófono y se declarara presidente, con las actas absolutamente inviolables, pero que hasta el día de hoy están guardadas en una caja fuerte porque no se las muestran a la gente. Es decir, es un tema para discutir. Yo personalmente, hasta el día de hoy, con los sistemas de voto electrónico que se han desarrollado hasta ahora, prefiero el voto de papel. Ahora, si es un voto de hoja única, de hojas múltiples, si vamos a ir a los distritos uninominales, esa es otra discusión. Esa es discusión de la estructura política del Estado y no del mecanismo de la elección. Martín está con la mano levantada, así que imagino que quiere hacer alguna consulta o algo para comentar. O quiere voto electrónico. ¿O quiere voto electrónico? No, yo estoy dispuesto a discutirlo y que me convenzan de la inviolabilidad del voto electrónico. Pero hasta ahora los votos electrónicos que conozco, todos los votos electrónicos que conozco, han sido vulnerados. Todos. En algunos casos en forma decisiva, en otros no. Perdón, sí, no, en realidad me parecen temáticas absolutamente apasionantes, las que seguramente nos pondremos a analizar y discutir y interactuar en el seminario correspondiente. Yo me he preguntado y les pregunto a ustedes que coordinan esta actividad, si existiría la posibilidad de invitar a alguno de los señores ministros de la Corte Claro. para que viniera a contarnos un poquitito, porque es un episodio histórico. 100 años de la Corte Electoral es un fenómeno único, ¿verdad? Nosotros no vamos a vivir los 200 años de la Corte, seguramente, ¿no? No. Muchas gracias. Estábamos discutiendo con Jair de invitar un integrante o ex integrante partidario del voto electrónico y uno contrario al voto electrónico, para que por lo menos una parte de la discusión se pueda reproducir en el contexto del seminario. Me queda solamente hacer mención del último taller, que sería el de geopolítica, y va a ser un taller también breve porque creo que geopolítica da como tema para armar más adelante
y una vez producida la reunión con la Unión Europea y con China, que son las dos próximas reuniones del Mercosur, este, y que son las que van a dar carne a la discusión, porque, en fin, no es, armar un curso de geopolítica es tan complejo como armar un curso de introducción a la ciencia política. Y no es eso lo que pretendemos en este último taller. Lo que sí me gustaría ahora, repito, es que podamos conversar un poco, escuchar un poco el criterio de ustedes sobre los temas que manejamos, sobre intereses que ustedes sientan deberían incluirse y no se han incluido hasta ahora, desacuerdos con alguna de las cosas dichas. Es cuestión de animarse. Abrimos los micrófonos porque también sería bueno que se presentaran los que se animan, nos dijeran este, eh, cuál es su actividad y bueno, si quieren, si tienen algo para sugerir para, este, para, para, para agregar, sería bueno. Están viendo que ponga la diapositiva que tiene todos los talleres, ya la pongo. Pero si alguien quiere ir, esta es la que tiene todos los talleres. Primero, una introducción a la historia de las ideas. El segundo, las formas de gobierno. El tercero, la comunicación política. La calidad de la gestión, el sistema electoral. Y el último, geopolítica. Por favor, Eduardo, adelante. Adelante. Gracias por levantar la mano. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a ustedes, al instituto, esta oportunidad de estar en contacto con el profesor Fernández Feingold, porque en definitiva, vaya el reconocimiento no solo a sus capacidades como docente, sino como gobernante, para quienes de alguna forma estuvimos marcados por la salida del proceso de la salida de la dictadura. Para todos nosotros es un honor estar en esta instancia y en este conversatorio. No tengo nada para disentir, simplemente acotar que cuando se hace mención al proceso de la comunicación, coincidiendo con el análisis en el valor del local partidario, comité o club, según de dónde venga el perfil de cada uno, creo que el fenómeno de los procesos de las radios, no podemos dejar de mencionar en nuestra historia el pasaje de, perdón que lo diga, pero el año 58 y la influencia de Chicotazo con la radio rural, o el propio Germán Araujo con CX30 la radio. Creo que son fenómenos que también ameritarían en esta nueva multimedia. Las radios siguen marcando su tendencia y indudablemente el valor de la prensa escrita no es una obviedad, pero bueno, el día, la mañana, el país, etcétera, y los diferentes semanarios que ahora aparecen en versión digital, pero que todavía quizás alguno está esperando el correo de los jueves o determinados medios. Y en el tema de gestión de calidad, de la calidad de la política pública, creo que sería interesante, veo la presencia del compañero alcalde de Punta del Este, pero creo que sería importante eh, poder por lo menos soslayar la importancia que tiene de que la política pública que tiene que ver con descentralización continúe en un proceso de consolidación, porque todavía hoy los alcaldes son los que están recibiendo el 100% de las quejas y, salvo excepciones, la mayoría está peleando con un escarbadiente para hacer frente a la gestión y a la demanda de los ciudadanos. De mi parte, esos son los avisos parroquiales por hoy. Muchas gracias. Adelante, Javier. Gracias por honrarnos con tu presencia. Bueno, ya buenas que noches, Martín. Gracias a todos, a Raspetti, también a Hugo. Bueno, larga trayectoria política y ejemplo ha sido en lo que es la democracia. Y agradezco también en forma personal por generar estos espacios donde
Es bueno recordar los beneficios y la fortaleza que tiene nuestro país. Cada uno ve lo que está pasando en otros países y no es fácil tampoco cuando un sistema electoral no es confiable, cosa que no pasa en nuestro país, con un parlamento fuerte también, que gane el partido que gane, se respetan los resultados, se apoya de su punto de vista diferente, pero las cosas que son realmente las importantes para la gente, siempre hay un diálogo y un acuerdo político. Eso no lo podemos perder de vista y para nosotros que no somos muy jóvenes, pero somos viejos, más grandes, pero no somos jóvenes en la política, siempre que nos den herramientas para mejorar la gestión, para crecer políticamente es bueno. Respecto a lo que decía Eduardo, tiene mucha razón, hay que seguir trabajando en el tercer nivel de gobierno, que mal llamado tercer, si no es el primero, porque es el que el vecino es la primera puerta que toca y a veces estamos muy dependientes también del poder político del intendente y de la junta departamental. En el caso de Maldonado hay una excepción. Yo tengo compañeros alcaldes que la gestión se le hace muy difícil de un simple hecho ese transversal, no hay partido político que esté a favor o en contra, sino que pasan todos los partidos políticos de darle grados a los funcionarios del municipio para llevárselos a la intendencia y dejar a ese alcalde con una secretaria y sin funcionarios. Entonces, hay que seguir trabajando. Lamentablemente, nosotros venimos trabajando con los alcaldes, yo integro la Comisión de Legislación y hoy el 78% de los alcaldes dijeron que no a tener personalidad jurídica, algo que cambiaría un poco esa relación que hay. Hay muy buenos intendentes, también hay que acordarse que también para poder gobernar el diálogo es fundamental, porque tampoco es lo que uno quiera, pero bueno, hay que seguir trabajando, entonces agradezco el espacio a Martín y a Hugo de seguir aprendiendo, que es lo que nos toca a nosotros. Y encantado Llegué tarde porque hoy estaba la mesa de convivencia ciudadana, una herramienta que tiene el municipio de Punta del Este que pusimos a funcionar hace 3 años, donde está el Ministerio del Interior, bomberos, prefectura. En el caso de hoy teníamos invitado al director del INAU Maldonado, donde bueno, hasta a los vecinos, a los concejales, también al ministerio, nos informó todo el trabajo que hacen fuertemente. El mes pasado tuvo el fiscal Gómez. Bueno, es una mesa muy activa que los vecinos plantean situaciones y bueno, nosotros tocamos las puertas que tengamos que tocar. Así que simplemente no me quiero extender, pero agradecerle a Hugo por esta charla y para seguir capacitándonos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna sugerencia? Sí. A mí me dio vergüenza no hacer referencia, lo tengo escrito incluso, al tema de Chicotazo. Lo que pasa es que fue en el año 58. Y si ustedes recuerdan, o algunos de ustedes recuerdan, uno se levantaba a escuchar primero a Nardone, Chicotazo, creador del ruralismo, y después la respuesta que venía de Vasconcelos. O sea, todo el país, en lugar de una telenovela, escuchaba primero a uno y después a otro todos los días en Radio Rural y no me acuerdo en cuál estaba Vasconcelos. Radio Ariel, En Radio Ariel, exacto. era Pero, Flores Mora, era Flores Mora el que daba respuesta. perdón, tenés razón, Flores Mora. Es verdad. Flores Mora, Flores Mora. No, digo Vasconcelos porque hay un libro de Vasconcelos que es de donde yo saqué la referencia a los cambios en los sistemas de comunicación política y me quedó Vasconcelos y no Flores Mora. Pero sí, con Flores Mora fueron, yo diría, el último duelo radial sin sangre, aunque había duelos en esa época, pero sí, la radio era el corazón de la discusión política. Había programas que nadie se perdía.
Y yo me acuerdo hace 15 o 20 años, después de la dictadura, haber intentado volver a los programas de radio y simplemente no despertaban el menor interés. Es decir, ya había cambiado hasta allí. Bueno, y en este momento, Perdón, ¿alguien pidió? Sí, adelante, sí, sí. No sé quién. Oribe, adelante, no quería adelante. podría decir algo. Sí. Bueno, buenas noches. Saludo desde la ciudad de Minas. Soy docente jubilado ya. Este, y quería hacer justamente esa referencia. Eh, los programas de radio, después de la apertura democrática, se transformaron de interés los programas periodísticos, pero no hubo más audiciones partidarias, es decir, no hubo un número elocuente, audiciones partidarias y dirigentes políticos que tuvieran su audición. Yo recuerdo ahora en Radio Carve, en algún momento en la calle Herrera, antes de la presidencia, tuvo una audición al mediodía, Patria y Partido se llamaba, pero no eran muchos los dirigentes políticos que utilizaban la radio, sino que se acudía a los programas periodísticos como actualmente abundan. Pero yo agregaría otro aspecto que está también vinculado a los medios de comunicación, que yo he notado en la dirigencia actual, en la joven dirigencia actual, un interés por formarse en temas políticos. Porque a quienes hemos mencionado hasta hace un instante, era gente que tenía el carisma propio del momento, tenía una prédica aceptada, militancia partidaria, pero ahora lo que está privando es fundamentalmente el formarse en la cantidad de aspectos, como por ejemplo esta instancia que estamos protagonizando nosotros, que me da la impresión como que hay mayor altura en cuanto a ese aspecto, más allá que después los comportamientos individuales dejen algo que desear en algunos aspectos, pero me parece que es importante esto. Hay interés en tener una formación, y no quiero ser reiterativo, para el manejo gubernamental. Pero no solo en política, sino también en comunicación, en marketing, Claro, en redes claro, sociales. claro, Sí, sí. claro, claro, claro. Yo quiero hacer dos comentarios con el ánimo de provocar, como me provocaron a mí. No ustedes, Martín. Eh, Dicen que esta es la campaña política menos entusiasta, más aburrida de la historia del Uruguay. Yo no me animo a hablar de toda la historia. Y sé que para los políticos que están actuando en la campaña no es ni aburrida ni tampoco rutinaria. Pero sí es cierto que hay un cambio en lo que llaman el foco de interés de la generación Z. O sea, junto a ese afán de formarse mejor, yo diría que en la política en general, en los últimos años, hay una especie de cambio eh, hacia formas de comunicación que permitan hablar de temas no tan serios. Si ustedes ven los discursos políticos de ocupación de territorio, eran todos discursos políticos engolados, dedicados a temas de fondo. Y es que no es que eso haya desaparecido, hoy aún se mantiene, pero aparecen también temáticas, yo diría, más generales, más de interés no político, sino ciudadano, planetario, el tema del medio ambiente, de este invierno prolongado que hemos sufrido este año, de las inundaciones en Brasil, de las inundaciones en Europa Central,
Digo, se ha diversificado el interés de la comunicación política y al mismo tiempo eso ha llevado a que los políticos quieran formarse más. Eh, Es una impresión desde afuera. Yo estoy mirando con gran interés la campaña, pero notando sí a esta altura en los que tenemos muchas campañas en el lomo, ya nos habíamos peleado con varios, ya se habían generado unos cuantos debates profundos y de fondo, pero en esta campaña las discusiones han sido, yo diría, profundas, pero en tono menor, este, y no sé si es una sensación, pero a ver, en su momento ustedes recuerdan que los partidos defendían sus programas, los ponían arriba de la mesa y la gente los leía. No los libros, pero leía los puntos principales. Ahora los programas están, pero hay mucho menos referencia a ellos yo diría mucho menos interés en explorarlos. Como que se da por asumido que los partidos preparan sus programas y preparan sus iniciativas y no se siente la necesidad de transmitirlas a fondo. Esa es la sensación de alguien que tiene muchas campañas políticas viejas en el lomo y que no termina de entender la actual. Dicho con mucha honestidad. Por supuesto que hay variables e indicadores que podríamos estar aplicando para llegar al fondo del tema y ver por qué, pero me limito a señalar el hecho y el dato y no sé si ustedes coinciden conmigo. Eduardo levanta las manos, así que adelante, Eduardo. Y bueno, sin afán de poner sazón a este tema, yo tengo una humilde percepción porque en realidad yo estoy tomando plides cada vez que veo un programa de televisión porque me dan ganas de saltar y entrar a debatir, porque la inconsistencia de argumentos, esa laxitud a la hora de profundizar en el debate, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser de respuestas breves, cortas, muy concisas, siguiendo el timing de determinados programas. Pero voy a tirar humildemente dos o tres líneas que quizás puedan servir para analizar. Yo creo que en esta campaña electoral se dan tres situaciones que de la salida de la dictadura, y perdón la referencia, pero por la edad, estoy marcado con el plebiscito del 80-82 a la fecha. Creo que por primera vez se da la alternancia que las principales fuerzas políticas con responsabilidad u opción de ser gobierno recorrieron el camino. Entonces esto me parece, haciendo una metáfora, a los partidos de fútbol que se juegan en el centro de la cancha sin arriesgar a llegar al arco, porque en definitiva, en esa máxima de que las elecciones se ganan en los últimos 15 o 20 días de la campaña electoral y no tanto en los aciertos, sino en el que cometa menos errores. Creo que hay algo de eso. Quiero pensar que también hay más coincidencia en la macroeconomía y en la macropolítica, y hay pequeño lifting, pequeñas diferencias que se aproximan a acciones que cuando uno las lee son muy parecidas, y perdón, no quiero monopolizar, pero voy a hacer una referencia. Trabajo en el área de turismo de la Intendencia de San José, y en la elección pasada analicé los programas de todos los partidos, por lo menos en el área de turismo, y todos decíamos exactamente lo mismo. Era una declaración de intereses y de similitudes con muy pocas diferencias, que profundizaban en el qué, pero no en el cómo.
se iban a ejecutar esas ideas. Y después lo otro que voy a decir, me van a tener que perdonar porque puedo herir la susceptibilidad de algunos de los tertulianos o que estamos hoy participando. Creo que hay dificultades con el carisma de esos liderazgos a lo que estamos acostumbrados, porque el magnetismo de figuras de determinada talla, aunque se coincidiera o no con ellas, creo que también le daban un valor agregado a estas campañas a las que hacíamos referencia, y creo que esta campaña en especial está adoleciendo de esas figuras bueno, que le dan el sazón y le dan la fuerza o el magnetismo para poder profundizar en debates que esperemos que lleguen, porque si no realmente esto va a terminar siendo pan con pan. Quiero leer lo que puso Marzano en el chat, de la posibilidad de incorporar algunos invitados para alguna de las, A eso iba yo. de las charlas que tengamos, o la posibilidad de tener también alguna presencia grabada por diferencias horarias, pero Martín menciona a Felipe González, Fernando Enrique Cardoso, Enrique Iglesias. Así que comentanos, Hugo, porque esto va a generar interés. Exacto, ¿no? Tanto Fernando, tanto Felipe González como Iglesias tienen un problema, o nos plantean un problema serio, es que viven 5 horas por delante nuestro. Entonces, habiendo aceptado en el caso de Felipe la posibilidad de hacernos algún comentario sobre el tema de los gobiernos parlamentarios, de organización parlamentaria, va a tener que ser grabado, porque a la 1 de la mañana no lo podemos agarrar para que nos cuente en media hora cómo funciona el parlamentarismo español. Y Enrique Iglesias, que es siempre un sabio en casi todas las cosas en las que se mete, es alguien con quien querríamos estar conversando sobre algunos de los temas a los que inevitablemente vamos a llegar. Por ejemplo, cuando lleguemos al tema del marxismo, vamos a hablar de la lucha de clases. Alguien me dijo no hace mucho tiempo que en el Uruguay la lucha de clases es imposible, que no hay tiempo ni cómo hacerla, porque estamos ya, sin habernos dado cuenta, en una lucha de generaciones. La plata no alcanza para los viejos y para los jóvenes. ¿Cómo hacemos para estirarla y que dé para los dos? Entonces, ese era el tema que le estábamos pidiendo a Iglesias que tratara con cierta profundidad, porque realmente es uno de los temas, yo digo, fuertes que tiene por delante el país y que tiene por delante el mundo. Porque ayer conversábamos con Jair. Fíjense ustedes que los españoles llegaron a América hace 500 años. Los musulmanes estuvieron en la península ibérica 800 años y se fueron muy poco antes de que los españoles llegaran a América. O sea, 800 contra 500. Y resulta que hoy, en algunos de los países nórdicos, creo que tú mencionabas a Noruega, han tenido que legislar la cantidad máxima de personas que profesan la fe musulmana en determinadas regiones del país, porque han pasado a ser mayoría. Entonces, hay pueblos noruegos donde el 70%... No pueden vivir más del 70% de musulmanes, porque en los pueblos que vivían más lo que sucedía
es que pasaba un occidental, por ejemplo, una mujer sin velo, y era apedreada. Por lo tanto, en Noruega tuvieron que hacer esta ley apartheid, porque es una ley de apartheid en pleno siglo XXI, para prohibir esto de que hubiera más de un 70% de musulmanes en un barrio o en un pueblo, para evitar ese tipo de... Bueno, más de algún día podremos discutir el tema de esa ley de apartheid, pero lo que esa ley está revelando es que, de alguna manera, la demografía hoy está cambiando el mundo. Es decir, hacen falta tasas de fecundidad más altas y la India pasó a ser más grande que China porque las mantuvo las tasas de fecundidad más altas y China poco a poco las fue reduciendo. Y ahora está con un programa efectivo de apoyo económico para conseguir que vuelva a crecer la población china. Y ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de envejecimiento. y en Occidente las parejas prefieren adoptar una mascota que tener un hijo. Bueno, son los grandes temas, de los cuales algunos tienen que ver con el futuro de la ciencia política y otros tienen que ver con el presente. Pero de todas maneras, yo la verdad es que aprovecho que Martín esté para agradecer la posibilidad de retomar muy viejos, muy viejas costumbres, muy viejos hábitos académicos con el ejercicio de las funciones políticas y tratar de armar una síntesis que pueda ayudarnos a pensar en lo que recién se planteaba. Yo sí creo que los políticos jóvenes hoy quieren formarse, definitivamente quieren no solo adquirir las destrezas y habilidades profesionales, sino también saber un poco más del oficio. Y creo que los programas de educación permanente como el que ha montado la UNIFA en este sentido son absolutamente cruciales y tenemos que apoyarlos contra viento y marea. Y conmigo, Martín, cuenten todo lo que haga falta. Martín, no sé si quieres aprovechar a decir algo, ya que te... Bueno, no, me parece que sobre la base del objetivo de este primer encuentro, de tener las grandes dimensiones que van a componer esta propuesta a lo largo de este año, me da la impresión de que está quedando todo muy claro. Tendríamos entonces, si yo me permito resumir correctamente, este seminario serían 8 horas, estas 2 horas más 6 horas más. Transcurriría este seminario entonces a lo largo de un mes. Y podemos imaginar, Hugo y Jair, que en cada uno de los meses siguientes vamos a estar atendiendo las temáticas y los titulares que allí ustedes perfectamente en la diapositiva se plantearon. De eso se trata, interpreté correctamente yo, Jair. Absolutamente, yo acabo de poner en el chat el mail con el que se pueden poner en contacto con nosotros y los teléfonos, que es lo más rápido para comunicarse, para aquellos que quieran, que deseen hacer la inscripción en el curso que vamos a comenzar, si Dios quiere, el martes que viene. Van a ser menos la charla de la Corte Electoral, que va a ser 1 o 2 sesiones máximo. El resto de los módulos, los otros 5 módulos, van a tener 4 clases cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de 5 meses y poco, que es lo que va a durar este curso. La idea es que sea algo muy accesible para todos, para más que nada poder solventar los gastos. En el dossier está la información, si alguno no lo recibió puede escribirnos, pero son 2.000 pesos por mes, y
Hay, por supuesto, en el dossier está toda la forma de cómo se puede pagar, por transferencia bancaria, por depósito, o por señales de humo, o si no pasan por la oficina, me dejan la plata a mí y yo por lo menos sé que voy a poder salir a cenar algo rico. No, pero hablando en serio, también puede ser en forma personal. Y sería muy lindo que pudiéramos tener un quórum que nos permita seguir adelante con este proyecto. Martín, por favor. La Tiene la mano dinámica levantada. entonces sería, una parte de la clase tendría una exposición magistral, probablemente coordinado por Hugo o eventualmente alguno de estos invitados, y después se generaría una segunda parte en un diálogo constructivo y abierto y reflexivo entre los participantes. Esa sería la metodología, Yair. La idea, lo que hemos hablado con Hugo, si él se quiere mencionarlo un poco más, es que más que una especie, más que un curso, sea un conversatorio. Me Bien. gustó la palabra que hoy usó Eduardo, ¿no? De tertulia. Y creo que esa es la idea, que podamos, eh, como, primero, recién nos conocemos, la mayoría de nosotros, algunos ya nos conocemos, pero la idea es que a medida que nos vayamos conociendo, esto sea como una conversación alrededor de una mesa donde cada uno pueda dar su opinión y hacer las consultas, ya que tenemos el privilegio de tener a alguien con nosotros que sabe mucho. No sé si... No, yo simplemente quería romper esa rutina, en el sentido de decir, sí, cada una de las sesiones va a tener un componente de exposición y un componente de discusión y de participación de de los participantes, de las personas que se inscriben. Pero no hacerlo demasiado rígido, no decir una primera hora para esto y una segunda hora para esto, sino sí tener la convicción de la necesidad de las dos partes, pero incluso manejarlas de manera natural. Si alguien quiere interrumpir y plantear una pregunta o una discrepancia o una extensión de algún concepto que se haya manejado, no necesitamos que espere hasta la segunda parte para poderlo hacer, sino que lo vaya haciendo. Y de la misma manera, una información final. Mi idea es que podamos escoger semanalmente una noticia, y empezar a trabajarla desde el punto de vista de la ciencia política, manteniendo la neutralidad electoral, pero acostumbrándonos a examinar, analizar las cosas desde la perspectiva de la ciencia política y no solamente de la opinión, sino la opinión con fundamento. La vamos a elegir, la vamos a contar cuál imaginamos que pueda ser la noticia de la semana siguiente, e intentar a ver si lo podemos administrar de esa manera. Y muchas gracias a todos ustedes por la presencia y por lo dicho. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta sobre el curso, lo que sea? Martín, ¿estás levantando la mano? Sí, En forma análoga. sí, no, yo estoy tratando de reafirmar algunos conceptos. Naturalmente que esta modalidad de trabajo no va a requerir una evaluación, como sucede habitualmente en los cursos tradicionales, y me imagino que la universidad tendrá prevista alguna forma de asistencia para quienes tengan, obviamente, un elemental cantidad de clases cursadas, por llamarlo de alguna forma, porque sé que esto también es interesante, si bien es un departamento de educación permanente, en Maldonado hay muy poquita actividad académica al respecto, entonces pienso que podría ser motivante para muchos de los que puedan participar, ¿verdad? No sé si ustedes lo quieren clarificar. Ampliando un poco lo que Martín nos está diciendo, todas las clases van a estar grabadas, por si en alguna de los martes alguno de ustedes no puede estar. Y por supuesto,
vamos a tener la información de todos los que se conectaron. La idea es que terminado este curso, por supuesto, tengan un certificado correspondiente, pedido por la universidad, y también un certificado digital por cada uno de los módulos. Es decir, que terminando cada uno de los talleres, ustedes van a recibir en forma digital un certificado, por ejemplo, de introducción a la historia de las ideas, el primer módulo, van a recibir ese certificado. Y por supuesto, un certificado final a quienes podamos completar todos los 6 módulos. Perfecto, perfecto. Muy bien, ¿Alguna muchas gracias. consulta? Sí, sí, yo Bien. eso de la clase grabada porque entramos en un mes y medio medio activo y Vertiginoso. le puse medio activo y medio movido. Bueno, Enrique, ahora inauguramos el comité el fin de semana, el viernes, y después ahí va a haber reuniones toda la noche, pero sí, al estar grabadas, bueno, todas las que pueda participar, personalmente me interesa mucho porque yo creo que es fundamental que todos los que se ayornan o todos los que entran en una actividad política tienen que estar bien preparados, porque al fin y al cabo cada decisión tuya está decidiendo sobre un montón de vecinos, entonces tenemos que estar preparados. Desde que entré en esto de ser alcalde, pedí desde el primer momento capacitación para los alcaldes, para los concejales, también para los ediles. Es importantísimo que los ediles tengan capacitación, porque después, bueno, ahí levantan la mano, toman una decisión mala y siempre, cada vez que se toma una decisión, siempre perjudicas a uno, pero bueno, de 10, que queden 9 conformes y uno que quede no tan conforme, sería ideal, lo ideal serían los 10, a veces es inviable, pero bueno, hace muy poco terminamos capacitaciones sobre gestión, sobre administración, bueno, la idea es esa, entonces me interesa mucho el curso, pero ya abro el paraguas, como quien dice, que por la tarea que se nos viene y la defensa que tenemos que hacer del gobierno, bueno, voy a faltar muchas clases, pero de cualquier manera vamos a acompañar. Así que muchas gracias a Martín y también a Hugo y a Jair por darnos esta oportunidad de aprender un poco más. Muy bien. Tenemos a Eduardo que quiere hacer alguna consulta. No, yo creo que en el caso de Javier, estas ausencias se arreglan al final del curso con una etapa presencial donde él ponga el sólido y nosotros ponemos los líquidos. ¿Te referís Pero a la creo carne nomás, que no? este, no, quise un poco en broma, un poco en serio. Creo que si tenemos la suerte de poder avanzar y de participar de esta oportunidad, estaría interesante coordinar al final del curso una etapa presencial. Después las autoridades del instituto dirán dónde y cómo, pero creo que puede ser también muy valioso para esa instancia presencial donde también tengamos esos minutos de tertulia en otro formato. Si se puede y las circunstancias lo permiten. Recogemos la idea y el desafío, me parece muy interesante que inclusive el certificado final se pueda entregar en una instancia presencial, por supuesto. Bueno, Estaría sí, muy sí. bueno. Sí, sí. Presencial, sólida y líquida. Sólida y líquida. Con sólidos y líquidos. Yo a Eduardo le digo que lo sólido puede ser la leña. No hay problema, no hay problema. La voluntad del alcalde ya es lo que marca su liderazgo. Está muy bien. Bueno, vamos a dejar también formas directas de comunicarse conmigo por si tienen alguna duda o quieren algún material adicional que se maneje en el curso. Por ejemplo, yo no he querido hacer la lista de los textos originales de Locke, de Hobbes, de Descartes, de Rousseau, pero están disponibles. Yo creo que mi idea es plantear las ideas centrales. Así lo voy poniendo en el chat. Sí,
es htfernandez@gmail.com. HT, todo minúscula. Ya les dejo mi correo. Pero como buen docente que es, siempre ayuda que nos pueda recomendar bibliografía para que cada uno pueda Claro. seguir profundizando. Miren, bibliografía y, por ejemplo, el otro día armando el posible conjunto de lecturas para régimen parlamentario, me acordé de haber visto cuando se llegó la serie noruega Borgen, no sé si alguno de ustedes la vio, que muestra cómo funciona. Obviamente es una serie de Amazon, pero muestra cómo funciona el Parlamento noruego, cómo se hacen los acuerdos, cómo se cambian los primeros ministros y los ministros. Y yo creo que yo estudié las normas de funcionamiento del régimen parlamentario español, pero el noruego, que es igualmente complejo, es mucho más fácil de entender y más divertido en la serie. O sea que la idea mía es darles material de lectura para el que tenga tiempo y pueda hacerlo, pero también recomendarles otras vías. Fíjense que, por ejemplo, Churchill es, diría, el principal héroe de la Segunda Guerra Mundial y es electo varias veces, no solo como diputado, sino por su partido como primer ministro. Y como primer ministro gana la guerra. Y en la elección siguiente pierde la banca. Y hay una película que se llama Churchill, donde hacen el cuento y lo muestran en los discursos y muestran el funcionamiento del Parlamento inglés, pero también muestran cómo el pobre Churchill, después de ganar la guerra, pierde la banca. Entonces, la idea sigue. Estoy a disposición de ustedes para materiales formales, libros, textos, manuales, pero también para otros medios de comunicación, abriendo un poco el espectro. Como ya son las 22 y no queremos abusar de su tiempo, si alguien más tiene alguna consulta puntual sobre el curso, hágala ahora, o me escribe a bedelía@unifa.edu.uy o llama por teléfono. Pero simplemente porque no quiero, yo no tengo problema en quedarme todo lo que sea necesario, pero es por respeto a ustedes, que ya estamos en hora. Si alguien quiere decir algo, que hable ahora o el martes que viene. ¿Estamos bien? ¿Está todo claro? Muy bien. Un gusto. Claro, el gusto fue Buenas mío. noches para todos, gracias. Buenas noches. Espero el contacto de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buena Chau, jornada. chau. Gracias.